9 de noviembre de 1975. Una docena de bombarderos Yak-28 de la Fuerza Aérea Soviética despegan en una misión de combate sobre el Báltico para localizar y destruir a un buque enemigo. Pero para consternación de los pilotos, el objetivo es nada menos que una fragata de la Armada de la Unión Soviética. Se trata de la fragata Storozhevoi, que bajo el comando del renegado capitán Valery Sablin planea desertar y dar un duro golpe a los gobernantes de la Unión Soviética. A lo largo de las siguientes horas se desarrollará una persecución aeronaval sin precedentes, cuyo resultado final pasaría a la historia y se convertirá en la inspiración de la afamada novela de ficción estadounidense, La Cacería del Octubre Rojo. Pero ¿cómo fue que un verdadero capitán de la Armada de la Unión Soviética decidió desertar con su buque y su tripulación? ¿Y cuál sería el desenlace final de esta persecución? ¿Y qué suerte correría el capitán renegado? En realidad no existe una respuesta corta, y si quieres averiguarlo, ponte cómodo y quédate a ver esta historia de guerra. Esta historia comienza con el comisionado político Valery Sablin, un joven oficial e idealista, obsesionado con el rumbo de la política de su país, que incluso llegó a dirigir cartas al propio Nikita Khrushchev en apoyo de las reformas de la época, pero pronto se volvería un acérrimo detractor de su sucesor, Leonid Brezhnev. En esencia, Sablin era un idealista que no estaba de acuerdo con el alto gasto militar de la Unión Soviética y que por años planeó un golpe o acto decisivo que le permitiera difundir su mensaje y simbrar a la clase política soviética. A sus 34 años, el otrora joven oficial había logrado ascender hasta el rango de capitán de tercer grado y vio su oportunidad cuando fue asignado como oficial político a bordo de la moderna fragata Storozhevoi o Centinela. En realidad, la fragata Centinela era una de las más modernas y avanzadas de su época, perteneciendo a la clase Burevestnik y especializada en la cacería de submarinos occidentales, utilizando sensores y armamento de vanguardia, un buque que no podía caer en manos enemigas. Fue la noche del 8 de noviembre de 1976 que el capitán Anatoly Potulny, comandante de la fragata Storozhevoi, fue informado de que varios de sus oficiales estaban borrachos bajo cubierta en el compartimento del sonar de proa. El informante no era nadie más que el carismático oficial político Valery Sablin, que supuestamente estaba a bordo para mantener la moral y la lealtad de la tripulación, por lo que rápidamente Potulny bajó al compartimento, pero no vio nada extraño. Y acto seguido escuchó la compuerta cerrarse detrás de él, y a Sablin diciéndole: «Lo siento, no pude hacer otra cosa. Una vez que lleguemos a nuestro destino, se le permitirá elegir su bando». En ese momento, Sablin le dio un arma a su ayudante de 20 años, el teniente Alexander Shane, y le ordenó que montara guardia hasta que los otros oficiales fueran informados de su nueva misión. Sablin subió al puente e informó a los otros 16 oficiales a bordo de sus planes de navegar desde la base en Lituania hasta Leningrado a casi 800 kilómetros de distancia. Allí atracarían junto al histórico crucero Aurora y transmitirían mensajes incitando a una nueva revolución. Posteriormente, Sablin dio la oportunidad a sus oficiales de votar a favor o en contra de su propuesta, depositando piezas de ajedrez blancas y negras en una taza. El resultado fue un empate. Sin embargo, Sablin contaba con el apoyo de la tripulación, y los oficiales contrarios fueron sometidos y encerrados en sus camarotes. Ahora ya no había marcha atrás,
Y mientras Sablin pronunciaba un discurso a sus adeptos, uno de los oficiales que supuestamente le apoyaban, el teniente Firsov, bajó del buque y cruzó el muelle para alertar a sus superiores. Sabiéndose descubierto, Sablin ordenó a la tripulación zarpar inmediatamente y poner rumbo a su destino con las luces y radares apagados para evitar la detección por parte de la Armada Soviética, una maniobra bastante arriesgada en una noche con tan poca visibilidad. Por horas, un vicealmirante de la Armada Soviética mantuvo contacto por radio con Sablin, instándolo a regresar a la base con la promesa de perdonar su acto de rebeldía. Sin embargo, hacia las 4 de la madrugada, la realidad se impuso. Sablin no regresaría y estaba a unos pocos cientos de millas de Suecia. Para llegar a Leningrado, Sablin primero tendría que navegar hacia el norte a través del Báltico, y los radares soviéticos que le seguían bien pudieron trazar una posible ruta hasta Suecia, y muy pronto los soviéticos temieron una vergonzosa deserción. Pasadas las 4 de la mañana, el incidente fue informado al Kremlin, y el propio ministro Leonid Brezhnev autorizó el uso de cualquier medio para evitar que el centinela llegara a Suecia, comenzando de esta manera una persecución. Tan solo unos minutos después de haberse emitido la orden, desde las bases de Riga y Letonia, se desplegaron barcos de ataque rápido para interceptar al centinela y obligarlo a regresar o destruirlo. Asimismo, se ordenó el despliegue de aviones de patrulla turbohélice Il-38 de la Armada Soviética y bombarderos Tupolev-16 Badger, que comenzaron a recorrer los mares en busca del centinela. Sin embargo, esa mañana la niebla sobre el Báltico dificultaba enormemente las tareas de detección, y los aviones inicialmente desplegados fueron relevados por 36 aviones de ataque y reconocimiento Yakolev-28. Sin embargo, la misma niebla que cubría el centinela obligó a Sablin a encender los radares del buque, y fue entonces cuando los Yak-28 pudieron detectarle con facilidad. Cuando lograron localizarle, los Yak-28 lanzaron varias bombas de advertencia que no impactaron en su blanco, pero Sablin se negaba a rendirse y por radio incitaba a los pilotos que le perseguían a unirse a su causa. Hacia las 8 de la mañana, el centinela ya se encontraba en aguas internacionales y los Tupolev-16 regresaron armados con misiles antibuque KSR-5 Kingfish, que sin embargo los pilotos se negaron a disparar, porque eso significaría la muerte segura de todos sus camaradas a bordo. Mientras tanto, los controladores de radio y radar suecos ya eran capaces de interceptar las comunicaciones que describían una dramática e inesperada situación, pero ellos solo podían aguardar en silencio por un desenlace. En ese momento regresaron los Yakolev-28, armados con bombas y misiles antibuque. Esta era la última advertencia, pero Sablin se rehusó a encender los sistemas de cañones y misiles antiaéreos con los que contaba el centinela, pues tampoco quería derribar a sus camaradas. Finalmente, los Yakolev-28 se acercaron e impactaron con bombas la popa del centinela, dañando irremediablemente el timón y obligándolo a navegar en círculos. Para ese momento, el centinela estaba a tan solo 50 millas de las aguas territoriales suecas. En la confusión del ataque, el capitán Potulny y otros oficiales fueron liberados de su encierro e irrumpieron en el puente inmovilizando a Sablin, para después ordenar un alto total e informar por radio a sus compatriotas que el motín había sido sofocado. Este acto detuvo un segundo ataque de los Yak-28, esta vez armados con misiles antibuque, que sin dudas habría rematado al centinela y condenado a toda su tripulación.
Minutos después, buques soviéticos se emparejarían con la fragata Centinela, y comandos armados entrarían y capturarían a Sevlin y los conspiradores, poniendo punto final al motín. Para disimular el incidente, la Unión Soviética ordenaría ejercicios aeronavales en la región, tan solo unas pocas horas después de que el Centinela fuera neutralizado. Posteriormente, el Centinela sería remolcado de regreso a su base y sería reparado para operar con la flota soviética del Pacífico hasta su baja definitiva en 1990. Los pilotos y oficiales involucrados en la persecución del Centinela recibirían amonestaciones por un supuesto incidente de fuego amigo, pero ninguno sufriría las consecuencias ni sería degradado. Toda la tripulación del Centinela sería dispersada y reubicada en distintos buques y no sufriría ninguna penalización, mientras que los oficiales que apoyaron a Sevlin fueron dados de baja de la Armada sin honores. Sin embargo, Sevlin sería condenado y ejecutado por traición el 3 de agosto de 1976, y su ayudante, el teniente Alexander Shane, sería condenado a prisión pero liberado años después y parcialmente exonerado en 1994. Pero al otro lado del telón de acero, el historiador estadounidense Gregory Young lograría reconstruir los hechos para su tesis a principios de la década de 1980, inspirando a un entonces vendedor de seguros llamado Tom Clancy, que 2 años después lanzaría su primer y exitosa novela titulada La cacería del Octubre Rojo. Si te gustó el video o te pareció interesante, te invitamos a suscribirte a Historias de Guerra, o si ya lo estás, apóyanos con un like y compartiendo el video.